Imagina que te encierran solo por estar triste o ser pobre. Las puertas de hierro se cierran tras de ti, con un gemido que suena más a sentencia que a encierro. El aire está cargado de humedad, moho y miedo. En los pasillos, los gritos son tan comunes como el eco del agua que gotea desde techos cuarteados. Aquí, el silencio no existe. Solo el murmullo constante de la desesperación humana, contenida entre paredes heladas. Fuera, la sociedad victoriana te llama paciente. Dentro, te conviertes en prisionero. Tu mente ya no te pertenece. Es materia de estudio, de castigo y de corrección. La frontera entre la locura y el pecado se desvanece. No hace falta delirio para entrar aquí. Basta con llorar demasiado, hablar sola, ser viuda o tener hambre. Bajo la mirada de la ciencia naciente, el dolor deja de ser alma y se convierte en experimento. El frío es un juez implacable. Los cuerpos desnudos tiemblan en baños de agua helada, porque se cree que el choque térmico purifica el alma y aclara la mente. En la penumbra, las sillas giratorias esperan, inventos de supuesta terapia, que giran hasta que el equilibrio se rompe, hasta que el cuerpo se rinde entre náuseas y vómitos. El cuerpo se disciplina, la mente se quiebra, y de esa fractura nace lo que llaman cura. Los pasillos parecen laberintos de piedra y aliento. Cada rincón huele a encierro y desesperanza. Hay ratas en los cubos del almuerzo, hedores que se confunden entre el sudor, la orina y la suciedad. Allí, lo humano se desdibuja. El enfermo, el diferente, el pobre. Todos reducidos a cuerpos sin nombre, carne que respira por inercia, esperando un amanecer que no llega nunca. Este es el corazón oscuro del progreso, una época que se enorgullecía de sus inventos, pero encerraba el alma cuando no entendía su dolor. Los manicomios victorianos fueron templos de la razón y mazmorras de la compasión. Aquí no se curaba la mente, se castigaba la diferencia, y entre el hielo, la sangre y los gritos, nació una pregunta que aún nos persigue. ¿Cuándo deja la ciencia de salvar y comienza a torturar? Imagina que despiertas con el sonido de unas botas acercándose por el pasillo. Afuera, una llovizna helada convierte la ciudad en un paisaje gris y viscoso. No has cometido ningún crimen, pero alguien ha decidido que ya no perteneces al mundo de los cuerdos. Quizás lloraste demasiado, o tal vez hablaste sola en la calle. En esta época, lo que hoy es un síntoma de tristeza o pobreza, entonces era una amenaza, una excusa para desaparecer detrás de muros húmedos. El carruaje que te lleva hasta el asilo no tiene ventanas. Dentro huele a madera vieja, sudor rancio y miedo. Frente a ti, una mujer tiembla en silencio, abrazando un muñeco sin ojos. Su mente ya vive en otro lugar. Cada bache del camino sacude los huesos y la esperanza. Nadie habla, nadie pregunta, porque en el silencio se intuita la condena. Quien entra aquí rara vez vuelve a salir. Cuando las puertas del manicomio se abren, te recibe un aire pesado, espeso, lleno de humedad y hierro oxidado. Las paredes rezuman agua por las grietas y el suelo, cubierto de paja podrida, intenta disimular el hedor de la orina y la mugre humana. Un guardia apunta tu nombre en un libro manchado de tinta húmeda, pero lo pronuncia mal, como si ya no importara. Tú ya no eres una persona, eres un número.
una pieza más del engranaje de la locura institucional. Los pasillos son angostos, interminables, adornados con puertas que supuran óxido y desesperación. De algunas habitaciones salen sonidos confusos, risas, gemidos, oraciones en voz baja, llantos que duran toda la noche. En cada esquina hay cubos de agua oscura que sirven como letrinas y cubos de piedra que fingen ser camas. El frío se cuela como un fantasma, mordiendo los dedos de los pies, el cuello, la garganta. No importa la hora. Adentro, el tiempo ha dejado de tener sentido. La llegada al encierro no es un ritual médico, sino un acto de deshumanización. Te quitan la ropa, te rasuran el cabello y te entregan una túnica áspera que huele a humedad y jabón barato. En ese instante comprendes que el cuerpo ya no te pertenece. Todo aquí se construye para que desaparezcas, para disolver tu identidad hasta que solo quede una sombra obediente. La salud mental, dicen los médicos, se alcanza doblegando la voluntad. Caminar por el pabellón es recorrer la frontera entre la razón y el infierno. Las celdas pequeñas albergan almas quebradas, cuyos nombres se confunden con sus gritos. Una mujer anciana cuenta los ladrillos de la pared con los dedos, una y otra vez, como si así pudiera mantener su mente unida. Un hombre golpea su cabeza contra la puerta hasta que la sangre seca parece pintura. Y tú, temblando, sabes que es cuestión de tiempo antes de que te conviertas en ellos. El aire del pabellón femenino huele a vinagre y desesperanza. Las enfermeras caminan erguidas, con el gesto neutro de quien ha visto demasiado. En una esquina, una joven canta una nana para un hijo que nunca tuvo. Otra reza a un dios que parece haber cerrado los oídos. Todo ocurre bajo la iluminación temblorosa de lámparas de gas que dibujan sombras grotescas en los muros. Las sombras parecen moverse solas, como si las almas perdidas del lugar siguieran allí, incapaces de escapar. Tu primera noche es una eternidad. El sonido de los cerrojos resuena como un golpe seco, una herida definitiva. Intentas dormir sobre un colchón de paja que pica y huele a excremento, pero los gritos de otros pacientes perforan la oscuridad. Alguien llora pidiendo a su madre. Alguien reza entre sollozos. Otro ríe con carcajadas huecas que parecen venir de otro mundo. El sueño se convierte en un lujo reservado para los que ya han perdido la esperanza. Con el amanecer llega la rutina. El desayuno consiste en un cuenco de avena aguada y pan duro. El agua, turbia y fría, tiene un sabor metálico. A los que rechazan comer se les obliga con violencia. Todo está diseñado para quebrar el cuerpo antes que la mente. El castigo no necesita látigos, porque el hambre y el miedo se encargan de domarte poco a poco. Aquí, la obediencia vale más que la cordura. Algunos dicen que el manicomio es un lugar de esperanza, un santuario de la ciencia moderna. Pero la verdad se filtra en cada grieta del edificio. Los gritos nocturnos, las marcas de uñas en las paredes, los cuerpos amarrados esperando juicio. Los médicos visten batas blances, pero sus métodos son más cercanos al verdugo que al sanador. El asilo no cura, clasifica, separa, destruye. La locura se convierte en un producto de control social. El poder de definir quién está loco lo tienen los que nunca han sufrido hambre, pérdida o miseria.
Basta con una acusación de histeria, melancolía o nerviosismo para que acabes entre estos muros. Mujeres que lloran, hombres que han perdido el trabajo, ancianos olvidados. Todos encuentran aquí su destino. Cada rostro es un espejo del miedo que la sociedad siente ante su propio reflejo. Porque lo que se encierra no es la locura, sino lo que perturba el orden. En el despacho principal, un médico escribe informes con letra elegante, describiendo diagnósticos que suenan científicos: delirio pasajero, tristeza crónica, melancolía femenina. Cada palabra pesa más que una cadena. Es el lenguaje de la ciencia usado como arma, un vocabulario que transforma la pobreza en enfermedad, la rebeldía en desequilibrio. Así, el manicomio se convierte en un reflejo del poder, una prisión disfrazada de hospital. Afuera, la lluvia sigue cayendo. Los muros del asilo, altos y afilados, impiden ver el cielo completo. El mundo parece haber desaparecido. Las campanas de la capilla suenan a intervalos irregulares, como si anunciaran un tiempo roto, un calendario sin días ni estaciones. Cada repique marca una oración por las almas que se apagan lentamente, absorbidas por la monotonía de la rutina y el zumbido constante de la desesperación. El miedo se instala en ti como una infección. Empiezas a hablar menos, a moverte despacio, a no mirar a nadie a los ojos. Es la única forma de sobrevivir. Aprendes a identificar los sonidos, el de los pasos del guardia, el de la risa incontrolable, el del cubo que cae y derrama su contenido. Cada ruido tiene su propio significado, cada sombra su propio peligro. Y mientras intentas no pensar, la mente empieza a apagarse poco a poco. Al anochecer, las oraciones vuelven. Los pacientes se alinean frente a una cruz de madera deformada, algunos con la mirada perdida, otros repitiendo frases sin sentido. Las voces se mezclan y forman una melodía rota, un lamento colectivo que parece subir por las paredes. En ese coro extraño puede escucharse la verdad del lugar. Nadie aquí vino por voluntad propia. Nadie sueña con salir, porque fuera no hay dónde volver. Quienes trabajan en el asilo juran servir a la ciencia y a Dios, pero entre ellos mismos callan sobre lo que ocurre en la oscuridad. Las palizas, los castigos, los aislamientos prolongados son secretos a voces. Algunos empleados intentan ayudar, otros disfrutan del poder que tienen sobre los débiles. El equilibrio de este universo está sostenido por el miedo, por un pacto de silencio más fuerte que cualquier juramento médico. A algunas internas se las lleva el invierno. No hay ceremonias ni ataúdes, apenas una sábana sobre un cuerpo delgado que será enterrado junto a otros en una fosa común detrás del muro. El olor de la descomposición se mezcla con el humo del carbón húmedo. Nadie cuenta cuántas mueren, porque dentro las cifras son solo ruido, y cada muerte es una forma más de silencio institucional. Y aún así, entre el terror y la resignación, hay chispas de humanidad que sobreviven. Una mirada que se cruza, un trozo de pan compartido, una oración susurrada antes de dormir. Pequeños gestos que resisten la maquinaria del olvido. Detrás de cada rostro sucio y cada cuerpo tembloroso, hay una historia que implora no ser borrada. En medio de la podredumbre, la dignidad humana se convierte en un acto de rebeldía. Cae la noche otra vez. El viento se cuela por las rendijas y silba entre los barrotes. Piensas en la calle, en el sonido de los mercados, en el olor de la lluvia sobre las piedras. Pero esos recuerdos se vuelven ajenos, como si pertenecieran a otra vida. Mañana será igual que hoy. Otro día dentro del encierro, otro paso más hacia la sumisión. Y sin embargo, sigues respirando,
como si esa simple acción fuera tu última forma de resistencia. Fuera, el mundo ignora lo que sucede entre estos muros. La sociedad duerme tranquila, convencida de que los manicomios son lugares de compasión. Nadie ve los cuerpos rotos, las mentes desgarradas, los susurros que se disuelven en la oscuridad. Y aunque los médicos escriban la palabra cura, la verdad es mucho más simple y cruel. Aquí, la locura no se sana, se fabrica. El frío no es solo una sensación, es un castigo. Imagina cómo te despojan de tu ropa a primeras horas del amanecer, cuando el rocío todavía brilla en las rejas oxidadas del patio. Un guardia sostiene un cubo de agua helada, mientras un médico con rostro indiferente toma notas sobre tu reacción. No te mueves porque temes lo que viene después. El baño terapéutico, el rito de hielo que dicen puede curar la locura. El suelo está cubierto de restos de escarcha y una fina capa de vapor se eleva sobre la pila donde las mentes deben purificarse. El agua golpea tu piel con la violencia de un látigo invisible. Las uñas se vuelven moradas, los labios tiemblan, la respiración se vuelve un cuchillo que corta por dentro. Los médicos observan en silencio, convencidos de que el frío sagrado ahuyenta los demonios interiores. Mientras tanto, tu cuerpo se arquea por el dolor, tratando de protegerse del agua que parece arrancarte el aire con cada contacto. No es una cura, es una ejecución en nombre de la ciencia. A medida que pasan los minutos, la piel pierde su color y el cuerpo comienza a temblar sin control. Te obligan a permanecer inmóvil, sujetándote si intentas salir, porque escapar sería un signo de insubordinación. Te dicen que el hielo restaura el equilibrio del alma, que los enfermos deben enfrentar la pureza del frío para despertar del delirio. Lo que no entienden es que ningún espíritu puede mantenerse intacto cuando siente que el corazón se congela. En ese baño, el dolor se disfraza de salvación. Cuando por fin te sacan del agua, el cuerpo no responde. Te envuelven en una sábana húmeda que huele a vinagre y moho, dejándote en una camilla de madera junto a otros cuerpos. Algunos jadean, otros permanecen quietos como estatuas. Un médico anota que tu reacción ha sido favorable, lo que significa que sigues con vida. Nadie menciona el temblor que recorrió tu columna o el miedo que te morderte los labios hasta sangrar. Aquí, resistir equivale a sanar. En los pasillos, el aire frío fluye constantemente, incluso durante las noches. Las corrientes se cuelan por las rejas de las ventanas y cortan la piel como cuchillas invisibles. Las enfermeras caminan con cubos de agua mientras el suelo se llena de charcos resbaladizos. A veces te obligan a mojar los pies en cubetas heladas durante horas, con la excusa de restaurar la circulación. Algunos pacientes colapsan, otros gritan, pero los gritos se apagan entre los rezos y los pasos lejanos de los guardias. Los médicos llaman a este procedimiento terapia de choque. Hablan de la mente como una máquina que puede reiniciarse si el cuerpo sufre lo suficiente. Dicen que la fiebre de la locura puede extinguirse con frío, que los pensamientos desordenados se ordenan bajo el peso del dolor físico. Pero lo que realmente ocurre es que el sufrimiento apaga todo lo demás: el miedo, la memoria, incluso la esperanza. Solo queda el cuerpo, reducido a un temblor que pide piedad. En una habitación contigua, un grupo de hombres recibe lo que llaman el tratamiento circular. Los sientan en sillas de madera amarradas a un eje y comienzan a girarlas con fuerza. Las cuerdas crujen, las sillas se agitan
y los cuerpos pierden el sentido del espacio. Quienes sobreviven a la náusea terminan vomitando sobre el suelo de piedra. Los médicos sonríen y apuntan en sus notas: reacción normal del proceso. El giro es tan rápido que no permite distinguir entre dolor y delirio. Los extremos del cuerpo se tornan más fríos que el metal. Los dedos se entumecen hasta volverse inútiles, las rodillas tiemblan y la lengua se pega al paladar reseco. En los rincones, los pacientes intentan calentarse con su propio aliento, tapándose con harapos que apenas cubren su miseria. El aliento se convierte en vapor, pequeñas nubes que se disuelven en la penumbra. Cada respiración es una batalla silenciosa contra el invierno perpetuo de aquellas celdas. En muchas ocasiones, los baños helados no tienen supervisión médica. Los celadores deciden cuándo termina el castigo, dependiendo de su humor o de su deseo de demostrar autoridad. Algunos alargan el sufrimiento y sumergen las cabezas una y otra vez. Otros fuman mientras observan el cuerpo temblar. No hay compasión, porque aquí la compasión se considera una debilidad peligrosa. Los hombres del asilo creen que el miedo cura lo que la razón no puede. Pero no solo la temperatura enfría la carne, también lo hace la soledad. Después del tratamiento, te encierran en una celda para que reflexiones. Las paredes están frías como la muerte y el suelo, cubierto de humedad, se pega a tus pies desnudos. No hay manta ni fuego, solo el peso del propio cuerpo encogido en la oscuridad. El agua del techo gotea constantemente, marcando un ritmo desesperante, un recordatorio de que el tiempo no pasa. Se pudre. El frío tiene un sonido propio. Es el crujido de los huesos al temblar, el jadeo que se escapa por la garganta, el gemido del viento chocando contra las rejas. Te penetra a los oídos, la piel, los pulmones. A veces parece una presencia viva, un enemigo invisible que se desliza por los corredores y acaricia a sus víctimas hasta volverlas mudas. Dentro de aquel infierno blanco, el agua no limpia, entierra. La ciencia victoriana defendía estas prácticas con fervor religioso. Los médicos escribían tratados describiendo el frío como el instrumento más noble para disciplinar la mente desviada. Creían que el sufrimiento podía moldear el espíritu, que la locura era un exceso de calor en la sangre. Así, los cuerpos temblorosos se convertían en experimentos que confirmaban su teoría. Cada caída, cada desmayo, era un triunfo para su arrogancia académica. El aire helado acababa filtrándose en los pensamientos. Algunos pacientes empezaban a hablar solos, balbuceando oraciones imposibles de entender. Otros se quedaban mirando la pared durante horas, inmóviles, como si el alma hubiera abandonado el cuerpo. Los guardias los llamaban muertos vivos y se burlaban de ellos lanzándoles restos de pan duro. Con el tiempo, nadie recordaba cómo sonaba su voz original. La humanidad se borraba, igual que las huellas de los pies en el agua estancada. A veces, el cuerpo no soportaba. Una mañana cualquiera, un guardia encontraba un paciente frío y rígido, con la piel azul y los labios partidos. Lo envolvían en una manta sucia y lo llevaban al sótano, donde esperaban otros ya sin nombre. No había registro ni ceremonia. El médico redactaba un informe breve. Causa de muerte: agotamiento por tratamiento hidroterápico. En los márgenes del papel, alguien escribía a lápiz una palabra temblorosa: culpable. El temor al frío se convertía pronto en una forma de disciplina. Los pacientes obedecían sin protestar, sabiendo que cualquier desobediencia podía acabar en otro baño helado.
Incluso quienes aún conservaban cierta lucidez fingían complacencia. Aprendían a sonreír, a agradecer un castigo, a decir «Gracias, doctor», con los labios partidos. El dolor no era algo que sufrían, era un idioma que debían aprender para sobrevivir. Los baños se realizaban a cualquier hora, incluso en noches de invierno. Los guardias arrastraban cubos de agua congelada desde los depósitos exteriores. El vapor formaba nubes densas al contacto con el aire cálido de las lámparas de gas. El suelo se convertía en un espejo resbaladizo donde más de uno caía desmayado. Cada sesión terminaba con toallas ásperas que raspaban la piel, dejando marcas rojizas que tardaban días en desaparecer. En el fondo, estos tratamientos no buscaban sanar, sino someter. El hielo era una herramienta de obediencia, un lenguaje de autoridad que solo entendían quienes lo padecían. El sufrimiento era visto como una prueba moral, una purificación del pecado. Así, el frío dejaba de ser un elemento físico para convertirse en símbolo del poder médico. Un poder que podía congelar cualquier rastro de humanidad, y sin embargo, algunos resistían. En lo profundo del dolor, encontraba cada prisionero una chispa de orgullo, el simple hecho de seguir respirando. Con cada exhalación, el cuerpo refusaba rendirse del todo. Algunos murmuraban canciones apenas audibles, otros rezos improvisados, que sonaban más como desafío que como súplica. En ese temblor obstinado latía la última forma de libertad posible, la de no dejar que el frío les robara el alma. Cuando la noche llega y las lámparas se apagan, el aire se vuelve tan gélido que hasta el silencio parece quebrarse. El sonido del viento golpeando las ventanas recuerda los pasos del destino, arrastrando cadenas invisibles. Desde fuera, nadie imagina lo que ocurre tras los muros del manicomio. Desde dentro, nadie recuerda lo que es el calor. Porque en este lugar, el frío no se acaba al salir del agua. Vive dentro de ti, como una enfermedad que jamás se cura. Imagina abrir los ojos y sentir que el aire mismo intenta huir de ti. No hay brisa ni luz, solo el peso invisible del hedor. Cada respiración es una ofensa, una invasión de amoníaco, sudor rancio y excremento humano. Las paredes rezuman humedad y los ladrillos parecen sudar como un cuerpo enfermo. En este lugar, hasta el silencio tiene un perfume agrio, como si la desesperación pudiera destilarse en forma de olor. El olor es lo primero que rompe la mente. Antes incluso del hambre o del frío, el hedor borra el sentido del tiempo. No hay noche ni día, solo un ácido permanente que muerde la garganta y anula la memoria. Los cubos de metal donde los internos deben orinar rebosan desde temprano y todo se mezcla en un caldo pestilente. Las moscas viajan de los desechos a los cuerpos, transformándose en mensajeras de la enfermedad. El médico pasa cada mañana, portátil pluma en mano, sin mirar realmente a nadie. Su nariz se ha acostumbrado, o tal vez ha aprendido a ignorarse a sí misma. Anota condiciones estables mientras el aire se espesa. Huele a moho, a hierro oxidado, a cuerpos sin lavar durante semanas. La ciencia aquí avanza entre emanaciones que podrían tumbar a un animal, pero que los humanos aprenden a respirar por necesidad. Intentas cubrir tu nariz con la manga, pero la tela huele igual de mal. El sudor impregnado en la ropa se combina con los vapores estancados de los cubos, creando una neblina invisible de podredumbre. Cada inhalación duele como una quemadura leve que se repite una y otra vez. Algunos pacientes vomitan, otros ríen de forma nerviosa para no llorar. El olor no se soporta, se sobrevive, y esa resignación es su victoria más triste. Las enfermeras limpian una vez al día,
aunque limpieza es una palabra excesiva. Echan un poco de cal y agua turbia sobre los charcos, agitando el aire con escobas mojadas en desinfectante. El resultado es peor. Un aroma a cloro podrido cubre el hedor, como una cortina que apenas oculta la miseria. La humedad de las paredes absorbe todo, devolviendo el olor multiplicado al caer la noche. No hay rincón donde esconderse del aire. Los colchones de los internos son costales rellenos de paja podrida. Al presionar con la mano, algo se mueve dentro. Gusanos, larvas del tamaño de un dedo que se alimentan del sudor humano. Nadie los quita, porque la infestación se considera inevitable. Cuando te acuestas, sientes el roce viscoso recorriendo tus brazos. Las picaduras se infectan y el pus se seca formando costras amarillentas que apestan a carne vieja. No es una exageración decir que los manicomios olían a muerte incluso antes de que alguien muriera. La única diferencia entre el cuerpo enfermo y el cadáver era el movimiento. Los pacientes con fiebre exhalan un olor dulce, casi empalagoso, que se mezcla con el de la sangre seca de las heridas mal curadas. Cada aliento carga partículas de enfermedad que flotan en el aire como polvo. Nadie ventila, porque el frío de afuera es considerado peligroso. Así, la putrefacción se transforma en atmósfera permanente. La comida no ayuda. Se sirve en cuencos metálicos que nunca se lavan del todo, y su aroma agrio se une al resto del infierno olfativo. Gachas de avena fermentada, sopas aguadas con restos de huesos, pan húmedo que huele a levadura podrida. Comer aquí es un acto de obediencia, no de nutrición. El estómago se rebela, pero la desesperación termina por domarlo todo. Dicen que el olor de un lugar revela su verdad más íntima. Si eso es cierto, la verdad del manicomio es la descomposición. Descomposición física, moral y espiritual. La gente se pudre en cuerpo y alma, lentamente, sin que nadie lo note. Lo que afuera se llamaría paciencia médica. Aquí se llama abandono. Algunos pacientes desarrollan manías relacionadas con la suciedad. Hay quienes recogen sus propios excrementos y los untan en las paredes, convencidos de que así marcan su territorio. Otros se niegan a lavarse porque el agua les recuerda el dolor de los baños helados. Una mujer pasa horas removiendo con sus dedos el suelo lleno de paja, buscando algo invisible, algo que tal vez sea solo una forma de decir que todavía está viva. Cada gesto es una respuesta al olor que domina todo. Por la noche, el aire se vuelve más denso, más pesado. El calor de los cuerpos encerrados multiplica los vapores hasta formar una atmósfera que parece peguntosa. No se puede respirar sin sentir el gusto metálico del moho en la lengua. Los guardias, protegidos detrás de pañuelos, abren las compuertas con palos para no tocar nada. Los internos se despiertan sobresaltados, tosiendo, como si el aire fuera un enemigo tangible. Una enfermera comenta en voz baja que con el tiempo el cuerpo se acostumbra. Tiene razón a medias. El olfato se rinde, pero el alma no. El hedor entra por los poros, se impregna en la piel, viaja con el sudor, se esconde en las grietas de las uñas. Los que logran salir del manicomio arrastran ese olor durante años, como si fuera una marca invisible. Un recordatorio olfativo de que una vez fueron olvidados. A veces, la putrefacción se hace carne. Aparecen llagas, abscesos, heridas que no cicatrizan. Las moscas depositan huevos en las ampollas y al cabo de días, éstas se llenan de criaturas diminutas. Los médicos las llaman señales de progreso, porque dicen que el cuerpo se purga de sus males. Pero cuando la pus rebosa y el olor a carne podrida domina el cuarto, todos saben
que lo único que se cura aquí es la imaginación de quien quiere creer en la ciencia. En los meses de verano, la situación empeora. El calor fermenta los desechos y el aire se convierte en un caldero invisible. El olor se adhiere a la lengua y al cabello. Los insectos zumban en enjambres pegajosos y los pacientes se rascan hasta sangrar para quitárselos de encima. El manicomio entero parece exhalar una nube de podredumbre que se escapa por las ventanas altas. Nadie camina sin cubrir su boca. Incluso el viento huele a encierro. Afuera, la ciudad ignora ese hedor constante. La sociedad victoriana, obsesionada por la apariencia, no quiere admitir que sus instituciones de caridad huelen a tumbas sin nombre. Se habla de moral, de progreso, de tratamiento, pero no de gusanos ni de úlceras. El perfume de las flores en los jardines del exterior disfraza la peste que habita dentro. El olor, como el dolor, debe mantenerse oculto para no manchar la ilusión del orden. Los internos saben que aquí nadie puede esconder su olor. Es la única identidad que les queda. Cada uno tiene su propio matiz. El sudor nervioso, la sangre seca, la ropa húmeda, los pies infectados. A veces hasta se reconocen entre ellos por ese aroma, como si el olfato hubiera reemplazado la memoria. Es su manera de confirmar que aún respiran, que siguen existiendo en medio de la podredumbre. Los médicos siguen creyendo que la limpieza interior vendrá del sufrimiento. Pero el verdadero infierno es invisible, se inhala. Las narices se acostumbran, los pulmones se enferman, el cerebro confunde el olor con el propio aire. Cada segundo que pasa es una respiración más hacia la locura. Y allí, entre el hedor y el olvido, incluso el oxígeno parece tener sabor a culpa. No necesitas ver la celda para conocerla, basta con olerla. El aroma del hierro oxidado, de la humedad atrapada y de la carne humana vencida te cuenta toda su historia. Es una historia sin voz, grabada en moléculas invisibles que viajan más lejos que cualquier grito. Si pudieras recordarla con exactitud, vomitarías. Pero nadie fuera del asilo tiene el estómago ni el valor para hacerlo. El olor de la celda no se disuelve con el paso del tiempo. Vive en quienes lo han respirado, persigue sus sueños y se cuela en sus recuerdos. Es un fantasma sensorial que no necesita cuerpo para existir. Mucho después de que los muros se derrumben y el edificio se vuelva polvo, ese hedor seguirá flotando. Porque no era solo el olor del encierro, sino el perfume inconfundible de la crueldad humana. Te despiertan antes del amanecer, cuando el aire aún huele a humedad rancia y a madera enferma. Las enfermeras entran en la sala cargando cubos de agua y trapos mugrientos. No hablan, pero sus pasos son órdenes que todos conocen. Tu cuerpo se mueve por inercia, obedeciendo. El ritual de la limpieza está a punto de comenzar, aunque en este lugar, limpiar rara vez significa purificar. Te ordenan desnudarte frente a todos. No hay pudor ni privacidad, porque la vergüenza también es considerada una enfermedad. El agua, mezclada con vinagre y cal, cae sobre la piel como una quemadura ácida. No existe jabón, solo un trapo áspero que arrastra la suciedad y abre pequeñas heridas. Dicen que es necesario para evitar infecciones, pero cada roce deja una marca que se convierte en herida. Cada herida en una excusa para otro tratamiento doloroso. Los médicos aseguran que la higiene tiene poder curativo. Para ellos, el cuerpo sucio refleja un alma desviada. Por eso, frotan la piel con tal fuerza que parece que quisieran borrar algo más que el sudor. Buscan extirpar la voluntad. Muchos pacientes lloran en silencio mientras los restriegan como si fueran muebles viejos. Después de la limpieza,
El cuerpo ya no brilla, sino que arde. La sala de lavado está llena de vapor y gritos apagados. Los cuerpos desnudos se confunden entre la niebla y el olor agrio del vinagre se mezcla con el de la sangre. Algunos intentan escapar del agua, pero los guardias los sujetan con fuerza, como si el rechazo al baño demostrara locura. En ese momento comprendes que la higiene no es un don, sino un castigo. Lavar aquí significa someter. Cuando la rutina termina, todos quedan alineados y temblorosos. Un médico pasa revisando las manos, las uñas, las rodillas. Si encuentra rastros de suciedad, impone otra limpieza o una ración de comida reducida. La pureza se mide en heridas abiertas. Nadie se siente más limpio, pero todos tienen miedo, y eso basta para que el método funcione. El concepto de higiene se extiende más allá del cuerpo. También existe una limpieza del pensamiento. A los internos se les prohíbe hablar demasiado, gesticular o incluso reír sin permiso. El orden cura, dicen los doctores, como si pudieran desinfectar el alma. En ese intento, convierten el silencio en jabón y la obediencia en desinfectante moral. El resultado es una mente esterilizada de cualquier impulso propio. Recibes un uniforme lavado, aunque la palabra no significa lo que debería. La tela está endurecida por el sudor reseco de otros cuerpos. El olor a lejía quemada no disfraza la sensación de llevar puesta la piel de otro. El sudor ajeno se mezcla con el tuyo y ambos se confunden hasta perder identidad. Vestir en el manicomio no es cubrirse, es desaparecer bajo una capa de miseria compartida. Las enfermeras tienen el deber de mantener la limpieza general, pero tras esa consigna se esconde una jerarquía brutal. Ellas mismas son prisioneras de una disciplina que castiga cualquier error con humillación pública. Un cerrojo mal ajustado, una toalla mal doblada, puede costarles el suelo o una noche en la intemperie. Se limpian las manos constantemente, no por higiene, sino por miedo a contaminarse con el sufrimiento. El agua del pozo principal está turbia, con un sabor metálico que reseca la lengua. Sin embargo, se usa para todo: lavar heridas, cocinar, limpiar pisos. Cada trago es un riesgo, pero nadie se atreve a quejarse. La orden es simple. La suciedad interior se combate con disciplina exterior. Y bajo esa frase, el agua sucia se convierte en símbolo de pureza institucional. Quienes muestran resistencia a la rutina son sometidos a lo que llaman tratamiento de purificación intensiva. Consiste en baños prolongados, alternando agua fría y caliente hasta que el cuerpo se rinde. El paciente tiembla, gime y a veces se desmaya. Cuando despierta, lo cubren con sábanas empapadas en desinfectante, como si estuviera envuelto en fuego invisible. Lo llaman limpieza, pero huele a tortura. Hay días en que el olor del jabón industrial se mezcla con el de los cuerpos quebrados. En el aire, la fragancia amarga se convierte en recordatorio del poder que domina cada esquina. Quienes han bien lavados caminan cabizbajos, con la piel irritada y los ojos apagados. El brillo del sufrimiento mal disimulado es tan notorio que ninguna colonia podría ocultarlo. La limpieza funciona como una marca que todos pueden oler. La higiene también regula el hambre. Se impone como forma de castigo. Quien se porta mal no come, porque el cuerpo sucio no merece alimento. Así, la suciedad se cuela en la ética diaria, convirtiéndose en un mecanismo de control. Mantenerse limpio significa sobrevivir. Ensuciarse, incluso por accidente, equivale a retroceder en la escala invisible que separa humanos de bestias. A veces, los médicos utilizan el lavado como herramienta de redención.
Convencen a los pacientes de que purificarse de los pecados aliviará la carga de su mente. Entre rezos y jabón barato se mezclan religión y ciencia en una misma fe enferma. Un hombre, temblando, confiesa pecados imaginarios para ganarse el derecho al agua tibia. Ellos lo llaman progreso espiritual. Pero tú ves penitencia y miedo. La higiene adquiere formas más crueles en el pabellón de aislamiento. Allí, los pacientes son encerrados desnudos en celdas que se lavan con cubos de agua y escobas. El líquido se mezcla con excrementos, sangre y desesperación. Luego, los dejan allí, goteando, envueltos en frío. No hay toallas, solo la lenta evaporación sobre una piel que se contrae de dolor. El sonido constante del agua se vuelve un símbolo de dominación. Cada gota que cae recuerda el control absoluto que la institución ejerce sobre el cuerpo. Lavar es borrar, borrar es mandar. La limpieza deja de ser rutina para convertirse en lenguaje. Un lenguaje de poder que se pronuncia sin palabras, a través de las manos que restriegan y los ojos que no miran. En los informes médicos se escriben frases elegantes. Progreso en la higiene personal. Paciente responde adecuadamente a la limpieza sistemática. Detrás de esas palabras hay cuerpos ulcerados, pieles rotas y almas dobladas. Cada estadística esconde una tarde de llanto y un balde de vinagre. Pero la ciencia necesita datos, no lágrimas. Y así, el sufrimiento se archiva bajo el nombre de protocolo. El olor del desinfectante se pega al techo, al suelo, al alma. No importa cuánto froten, siempre hay un rastro invisible de la vida humana que intentaron borrar. Ese residuo es lo más parecido a la verdad. Es la prueba de que la limpieza se convirtió en la forma más sofisticada de tortura. Porque cuando un cuerpo deja de oler, también deja de ser alguien. Fuera del manicomio, la sociedad aplaude estas medidas. En los periódicos se escriben artículos llenos de optimismo, elogiando la disciplina higiénica de las instituciones. Nadie menciona los gritos, ni las manos sangrientas, ni los cuerpos enrojecidos. La limpieza sirve como propaganda. El manicomio es un templo de civilización. Pero detrás de esas paredes, la pureza es una máscara manchada de sangre. A veces te sorprendes deseando ensuciarte de nuevo. Quieres volver a oler como un ser vivo, sentir el barro entre los dedos, mancharte de tierra. El hedor del mundo real parece más humano que la fragancia aséptica del dominio. Entiendes que la suciedad también era libertad. Afuera olía mal, sí, pero era el olor de la vida. Cuando cae la noche, la limpieza termina siendo solo otra forma de violencia. Los cubos se vacían, las toallas se pudren, los médicos se retiran con las manos perfumadas. Los pacientes, en cambio, se quedan con la piel agrietada y el alma empapada de vergüenza. Porque aquí la higiene no cura, domestica, y su brillo no es pureza, sino la prueba de la obediencia absoluta. No es una película, no es un cuento. Lo que se narró sobre los manicomios victorianos fue una mentira bien vestida con bata blanca. Las crónicas hablan de instituciones modernas, de avances científicos y de curas milagrosas para la mente enferma. Pero tras los muros húmedos y los pasillos que olían a orina, la realidad era más simple. Era un reino del sufrimiento, sostenido por el miedo y la ignorancia. Imagina que te muestran un dibujo en un periódico, una ilustración pulcra del asilo como faro de esperanza. En las imágenes hay jardines bien cortados, médicos sonrientes y pacientes paseando bajo el sol. Los reportajes de la época describían los manicomios como templos de ciencia y compasión. Nadie mencionaba los gritos, las palizas ni el hambre. La mentira era incluso aromática.
perfume de lavanda para cubrir el hedor del encierro. Los visitantes ilustres eran llevados a zonas limpias preparadas de antemano. Allí, los internos mejor vestidos servían té o tocaban el piano para demostrar la eficacia de los métodos. Bastaba cerrar una puerta para ocultar los gritos de los pabellones contiguos, donde el dolor y la locura eran tratados con cubos de agua helada o sogas apretadas. El espectáculo debía impresionar a los políticos, no aliviar a los enfermos. Las visitas terminaban con aplausos y donaciones, no con preguntas. Los médicos publicaban libros plagados de términos técnicos y teorías elegantes. Hablaban de controlar las pasiones, de equilibrar los humores del cuerpo, de devolver a los locos a la razón. Pero sus palabras eran escudos. Detrás del lenguaje científico vivía el abuso. Las terapias eran experimentos y los pacientes, sujetos desechables en un laboratorio que olía a podredumbre. El reloj del progreso marcaba un ritmo hipócrita. Para los hombres de bata, la crueldad era necesaria, una cirugía moral en el alma humana. Si un cuerpo sufría, era por su propio bien. Si gritaba, era señal de avance. Así, los manicomios se convertían en fábricas del dolor justificado. Y los guardianes de la razón dormían tranquilos, convencidos de haber hecho lo correcto. El contraste entre lo escrito y lo vivido no podía ser mayor. La historia oficial hablaba de control y orden, mientras la realidad se retorcía en pasillos donde la peste enfermaba hasta al aire. Los informes mostraban cifras pulcras, pero no describían los cuerpos famélicos que respiraban apenas. En el papel, los pacientes comían 3 veces al día. En verdad, se peleaban por un mendrugo cubierto de moho. La verdad siempre huele, pero el papel nunca tiene olor. Las damas de la alta sociedad organizaban campañas benéficas para financiar los asilos. Donaban cobijas, medicinas, incluso instrumentos musicales, sin imaginar que todo terminaba en despachos médicos o almacenes cerrados con candado. El buen nombre del hospital debía preservarse a toda costa, y así la caridad se convertía en otra forma de hipocresía. La compasión existía solo para quien pudiera pagar su buena conciencia. Las familias también eran cómplices del encubrimiento. Encerrar a un pariente incómodo era un acto de limpieza social. Una hija rebelde, un esposo melancólico, una madre que hablaba sola. Bastaba con una firma para desaparecerlos legalmente bajo el título de tratamiento. La vergüenza era para los que se quedaban afuera, no para los que sufrían dentro. El manicomio servía tanto para controlar la locura como para ocultar la diferencia. En los periódicos, los artículos celebraban la moral victoriana. Los locos eran presentados como desgraciados que habían perdido la razón por excesos, por falta de fe o por su propia debilidad. Nadie sospechaba que muchos de ellos simplemente eran pobres, viudas o enfermos de hambre. La retórica del progreso envolvía todo con una capa de nobleza. Hasta las cadenas podían parecer herramientas de virtud cuando se describían con suficiente elegancia. Los testimonios de los sobrevivientes, cuando lograban escapar, eran considerados exageraciones. La sociedad no quería escuchar. Prefería la versión limpia, la que podía contarse durante el té de la tarde sin alterar el apetito. Los manicomios eran un orgullo nacional, una prueba de que la civilización podía dominar la demencia. Pero lo que dominaban era el miedo, la obediencia y la ausencia de esperanza. Una pintura colgada en el despacho de un director mostraba una escena idílica. Una enfermera leyendo a un grupo de pacientes sonrientes. En la realidad, los libros se prohibían porque decían que alimentaban la imaginación. En lugar de lectura,
Había rezos repetidos hasta la fatiga y ejercicios físicos destinados a agotar la mente. La pintura seguía allí, limpia y luminosa, mientras el pabellón adyacente olía a vómito y desesperación. La mentira se volvió decoración. A los ojos de la aristocracia, el asilo era un símbolo de orden social. Mantenía a los diferentes fuera de la vista. Los locos debían existir, pero lejos, detrás de muros altos. Eran recordatorios de lo que podía suceder si alguien desobedecía las normas del buen comportamiento. En su existencia silenciosa, los manicomios servían de advertencia moral tanto como de institución médica. Algunos médicos, atrapados entre la ciencia y la culpa, empezaron a cuestionar los métodos. Pero las voces críticas eran calladas o desplazadas. El sistema necesitaba perpetuarse para seguir recibiendo fondos y prestigio. Admitir la verdad habría equivalido a dinamitar una parte entera de la sociedad victoriana. Era más fácil seguir mintiendo y llamar caridad a la crueldad. El pueblo común, cuando pasaba cerca de un manicomio, escuchaba los gemidos y el eco de los cerrojos, pero se persignaba y seguía caminando. Decían que dentro se luchaba contra el mal. No sabían que el mal no estaba encerrado, sino administrado. Cada habitación era una celda de penitencia, donde el sufrimiento humano se trataba como estadística. Pero era más cómodo creer en un infierno controlado que aceptar la posibilidad de que existiera tan cerca. La historia oficial parecía escrita por manos que nunca tocaron la mugre. Ningún informe habla del olor de los cuerpos, del frío que se mete en los huesos o del sonido del cuero al azotar la piel. Esas verdades no tienen espacio en los archivos. Allí, el pasado está perfumado y ordenado. Es una mentira que huele a papel recién impreso. Sin embargo, la realidad dejó cicatrices. Las paredes de los antiguos asilos conservan marcas de uñas, nombres arrancados del yeso, símbolos dibujados con sangre seca, restos de humanidad atrapados en los muros, como si las almas pudieran intentar salir a través de la piedra. Ningún documento oficial registró esas huellas, pero siguen allí, hablando con el lenguaje del espanto. La historia verdadera nunca se escribió, se incrustó en los muros. El contraste entre la retórica y el dolor construyó una brecha eterna. Por un lado, los progresos de la psicología moderna. Por otro, los cadáveres anónimos que nunca recibieron entierro digno. Los libros de medicina mencionan teorías, pero no rostros. Cada avance se levantó sobre el sufrimiento de hombres y mujeres invisibles. El progreso, en el siglo XIX, tenía el aroma inconfundible del sacrificio ajeno. Con el tiempo, las mentiras se fosilizaron hasta formar parte del orgullo nacional. Los nombres de los directores y benefactores decoran placas conmemorativas. Se habla de filantropía, de dedicación, de servicio público. Nadie pregunta cuántos murieron bajo sus cuidados. La historia oficial sigue oliendo a incienso, mientras la verdad, enterrada, todavía apesta a cloro y sangre. Hoy, si caminas por las ruinas de un antiguo manicomio, podrás escuchar todavía ese murmullo bajo de las piedras. Es el eco de una mentira que no termina de morir. No fue hospital, sino teatro. No fue compasión, sino espectáculo del poder. Y sobre su escenario, la humanidad entera aprendió a fingir que el dolor ajeno huele a medicina. Detrás de cada muro del manicomio hay una historia que nunca se contó. No es la de los médicos ni la de los directores, sino la de los invisibles, los cuerpos frágiles que cargaban el peso del sistema. Imagina una fila de pacientes avanzando lentamente bajo la lluvia, guiados por un guardia con un palo.
No miran al frente, solo al suelo, donde la tierra se mezcla con los restos de paja sucia. Cada paso parece un recordatorio de que la dignidad aquí cuesta más que la vida. Los pacientes no eran los únicos prisioneros. Las enfermeras, los sirvientes, incluso algunos médicos jóvenes, estaban atrapados en el mismo engranaje. Ganaban poco, trabajaban hasta el amanecer y respiraban el mismo aire enfermo. Sus manos eran las que lavaban, alimentaban, golpeaban y curaban. En ellos también se imprimía el castigo de la obediencia. Cuidar, en este lugar, era una forma de esclavitud silenciosa. En el pabellón de hombres, los días comenzaban con el sonido del hierro. Las puertas se abrían con un chillido que parecía un alarido prolongado. Los guardias gritaban los nombres en voz alta, aunque muchos ya no respondían. Algunos habían olvidado cómo hablar, otros simplemente se negaban a hacerlo. Esos cuerpos que temblaban en fila eran lo más cercano que el asilo tenía a una maquinaria. Cada tarea estaba diseñada para quebrar un poco más la mente. Limpiar suelos inundados, cargar cubos de excremento, mover cadáveres al amanecer cuando el aire era más frío. Ninguna labor tenía propósito terapéutico. Todas eran formas de control. Un cuerpo ocupado no piensa y una mente cansada no sueña con escapar. Así se mantenía la paz dentro del infierno. El alimento era escaso y humillante. Sopas aguadas, pan rancio, huesos hervidos hasta disolverse. Comer se convirtió en un acto animal, una lucha silenciosa por sobrevivir un día más. Aquellos que trabajaban en la cocina robaban migas con disimulo, sabiendo que podrían perder la lengua si los atrapaban. El hambre era un lenguaje universal, imposible de ocultar en los ojos vidriosos de quienes habían dejado de esperar un milagro. Había médicos jóvenes que aún creían en la ciencia. Intentaban reducir los castigos, mejorar las condiciones, pero pronto entendían el precio de su empatía. Ser demasiado compasivo era mal visto. Las autoridades temían la blandura como si fuera contagiosa. Así, los ideales se marchitaban en el mismo aire viciado que enfermaba a los pacientes. La humanidad se disciplinaba tanto como los cuerpos. Una mujer, conocida solo como Margaret, recorría las salas con un cántico leve. Había perdido a su hijo en un incendio y fue encerrada por delirios. Su voz era una mezcla de ternura y locura, una nana que nadie quería escuchar. Cuando cantaba, el silencio se volvía más profundo. Algunos lloraban sin saber por qué, como si su melodía hablara el idioma del dolor compartido. Los celadores rara vez miraban a los pacientes a los ojos, tal vez porque en esos ojos encontraban un reflejo. Ellos también eran hombres atrapados en un círculo de crueldad rutinaria. Un guardia dijo alguna vez, mientras limpiaba su porra manchada: «Si no los trato como bestias, me olvidaré de que lo soy». La monstruosidad no era natural, era aprendida, repetida, cultivada como una tarea más del día. El costo humano también se medía en la infancia perdida. Muchos niños llegaban porque sus madres fallecieron o porque no podían comportarse según los estándares morales de la época. Los pequeños aprendían a temer al silencio antes que a la oscuridad. Sus cuerpos se volvían huesos antes de cumplir los 10 años. La inocencia era un lujo prohibido entre las paredes que olían a castigo. El alcohol era el único refugio de los trabajadores adultos. Los guardias lo escondían en frascos marcados como desinfectante. Les ayudaba a olvidar el sonido de los gritos cuando costaba dormir. Pero el olvido tiene su propio precio. Al día siguiente, el verdugo era un poco más cruel y el círculo volvía a empezar. El manicomio no solo destruía a los locos,
devoraba lentamente a todos los que respiraban dentro. Las enfermedades se contagiaban con rapidez. Tuberculosis, sarna, disentería. El aire estaba tan saturado de bacterias que hasta los sanos enfermaban pronto. Los cuerpos se amontonaban en la enfermería, donde el olor a cloro y vómito era un recordatorio de que la muerte nunca descansaba. Cada amanecer sumaba un cuerpo más a la lista de los que ya no resistieron el tratamiento. Pero el desgaste mental era peor que la enfermedad física. Perder la noción del tiempo, dejar de distinguir los días, olvidar el propio nombre. Algunos reían de forma automática cada vez que pasaba un médico, como reflejo condicionado a evitar un golpe. El alma se replegaba, la mente se disolvía y el cuerpo quedaba como un recipiente vacío, útil solo para mantener la ilusión de orden. Las mujeres sufrían en silencio redoblado. Además de los castigos médicos, padecían abusos de quienes las vigilaban. Las noches eran territorio de sombras y los gritos que se escuchaban en los pasillos nunca se registraban. Si quedaban embarazadas, los niños desaparecían sin explicación. A veces, los cadáveres de las madres eran hallados semanas después, ocultos bajo montones de ropa húmeda. Nadie preguntaba. El horror tenía reglas no escritas. En medio de tanta oscuridad, algunos destellos humanos sobrevivían. Una enfermera dejaba trozos de pan escondidos bajo las sábanas. Un guardia fingía no ver cuando alguien se quedaba más tiempo junto a la ventana. Pequeños actos de compasión que parecían milagros. En el manicomio, la bondad era un crimen invisible que se pagaba con miedo. Los registros de muertes se llevaban en un libro grande y grasiento. Cada página olía a humedad y tinta vieja. Los nombres se escribían con letras deformes o simplemente se reemplazaban por números. 111, 112, 113. La muerte se convirtió en estadística, una sucesión de cifras sin rostro. El costo humano se medía en tinta, no en lágrimas. El trabajo de los sirvientes era igual de precario. Eran campesinos o huérfanos, contratados para tareas que nadie más quería hacer. Pasaban horas recogiendo desperdicios o limpiando manchas de sangre. Sus cuerpos jóvenes se encorvaban pronto, envejecidos por el aire del encierro. Nadie los llamaba por su nombre. Eran el chico, la chica, herramientas reemplazables en una maquinaria de sufrimiento. Los más antiguos decían que el manicomio tenía vida propia, que sus paredes respiraban, que absorbían el calor y devolvían solo frío, que cada muerte lo hacía más fuerte. Muchos de los empleados más veteranos no podían dormir sin oír pasos en los corredores vacíos. El edificio, decían, cobraba su cuota a todos los que lo habitaban. Nadie escapaba indemne. El costo humano no solo se mide en muertos o enfermos, sino en lo que se perdió para siempre: la empatía. La sociedad victoriana sacrificó su compasión en el altar del orden y la moral. Los asilos se llenaron de víctimas y victimarios que pertenecían al mismo sistema. El miedo al caos justificó cualquier crueldad. Así, lo humano se volvió una moneda demasiado cara para conservar. Con el tiempo, el mundo exterior comenzó a sospechar. Las cartas de algunos empleados, escritas en secreto, llegaron a manos de periodistas. Se hablaba de hambre, de abusos, de cadáveres escondidos bajo cal viva. Pero nadie creyó esas denuncias al principio. La mentira siempre tiene un perfume más agradable que la verdad. Y aun cuando los primeros informes oficiales reconocieron el horror, ya era tarde. Miles habían sido enterrados sin nombre, consumidos por la enfermedad o el maltrato. No hubo justicia, solo silencios protocolarios. Los culpables murieron en paz, con medallas en el pecho.
Las víctimas quedaron bajo tierra, anónimas, disueltas en la historia oficial. Si cierras los ojos e imaginas aquel lugar, sentirás cómo el aire se vuelve espeso. No son los muros lo que asfixia, sino la memoria. Cada respiración recuerda la deuda que la humanidad contrajo con su propia crueldad. Los sobrevivientes, pocos y rotos, cargaron la culpa que no les correspondía. Ellos fueron los testigos de un costo que ningún progreso logró pagar. El manicomio fue más que una institución. Fue un espejo donde la civilización se vio sin adornos. Mostró lo que ocurre cuando el dolor se convierte en moneda y la piedad en debilidad. Allí, entre gritos y silencio, el ser humano reveló su límite. Y ese límite no fue la locura, sino la indiferencia. Porque cada máquina del infierno necesita manos humanas para seguir funcionando. El viento recorre los pasillos vacíos de lo que alguna vez fue el asilo. El eco de las puertas oxidadas suena como un suspiro atrapado entre siglos. Donde antes había gritos, solo quedan ruinas cubiertas de polvo, y sin embargo, el aire parece seguir cargado de sufrimiento. Si cierras los ojos, aún puedes oír las pisadas de los médicos, el tintinear de los cubos de metal, el temblor de los cuerpos que soñaban con escapar. Los muros callan, pero la piedra conserva memoria. Las sombras de los manicomios victorianos no se disolvieron con el paso del tiempo, se transformaron. La crueldad que allí habitó no fue un accidente, sino un espejo de nuestra necesidad de control. La locura, más que una enfermedad, fue el nombre que dimos al miedo a lo diferente. En esas instituciones, la humanidad aprendió a disfrazar el castigo de tratamiento, la culpa de ciencia, la indiferencia de progreso. Aquella sombra aún se desliza en los pliegues de nuestra modernidad. Hoy creemos haber superado esa barbarie, pero el eco de sus prácticas sigue latiendo en nuestro lenguaje. Todavía usamos palabras como paciente o caso para hablar de personas. Seguimos clasificando, diagnosticando, corrigiendo. Hemos cambiado las camisas de fuerza por pastillas, los grilletes por protocolos, los barrotes por oficinas blancas. La locura ya no se encierra en celdas, sino en diagnósticos burocráticos que encadenan con otro tipo de silencio. Los archivos del pasado revelan nuestra propia fragilidad. Nos muestran que el deseo de curar puede convertirse fácilmente en el deseo de dominar, que el abrazo de la ciencia puede ser tan frío como los muros de un asilo. Toda época tiene su versión del manicomio, una frontera invisible donde depositamos lo que no entendemos. El castigo cambia de rostro, pero mantiene su propósito: excluir para sentirnos cuerdos. Los manicomios no solo encerraron enfermos, también sepultaron preguntas. ¿Qué es la cordura? ¿Qué sentido tiene curar a alguien que no encaja en el orden social? A fuerza de encerrarlos, la sociedad evitó mirarse en el espejo que ellos representaban. La sombra de la locura fue el precio que se pagó por mantener la ilusión de control. Y ese precio lo seguimos pagando cada vez que preferimos el silencio al entendimiento. El legado de esa oscuridad no es solo histórico, es moral. Los manicomios fueron el recordatorio brutal de que la compasión puede morir de indiferencia. Cada celda congelada, cada tratamiento doloroso, fue una oración muda a un Dios llamado progreso. Pero el progreso, sin empatía, es solo una versión más sofisticada de la crueldad. El horror de entonces no necesita repetirse para seguir existiendo. Basta con olvidarlo. Los médicos de aquella época no se sabían verdugos. Creían servir a la razón, iluminar el mundo con el fuego de la ciencia. No se daban cuenta de que ese fuego también quemaba las manos que lo sostenían.
Esa es la ironía más trágica del legado médico. El intento de curar puede herir más profundamente que la enfermedad misma. Y cuando la ciencia olvida a la humanidad, crea monstruos con nombres respetables. Cada instrumento que se oxidó en aquellos muros es una metáfora del poder. Las sillas giratorias, las cubetas de hielo, las batas blancas, todos símbolos de una época que confundió el orden con la justicia. Pero los objetos no son culpables, lo son las manos que los usaron con fe ciega. En su reflejo vemos nuestra propia tentación de controlar al otro. La sombra del manicomio no pertenece solo al siglo XIX, sino a cada momento en que negamos la voz de quien sufre. Aún hoy, las instituciones modernas heredan ese eco. Escuelas, cárceles, hospitales, estructuras que se parecen más de lo que quisiéramos admitir. Pasillos largos, puertas cerradas, protocolos que reducen al ser humano a un expediente. Nos decimos más civilizados, pero las mismas dinámicas siguen ahí, disfrazadas de eficiencia. Cuando el sistema se vuelve más importante que las personas, el manicomio renace sin ladrillos. De los antiguos asilos quedan ruinas, pero también lecciones enterradas. Nos enseñan que la frontera entre curar y castigar se traza en el corazón, no en los instrumentos. Que la empatía es el único remedio que no se receta, pero salva. Y que la ignorancia, cuando viste de verdad absoluta, puede ser más peligrosa que cualquier enfermedad mental. El pasado siempre regresa, no para castigarnos, sino para recordarnos lo que no debemos repetir. Caminar por lo que queda de esos lugares es como entrar en un santuario profanado. En las paredes descascaradas, los nombres escritos con sangre seca murmuran resistencia. Los ecos de los pacientes no suenan como lamentos, sino como advertencias. No olvides, parecen decir. Olvidar sería abrir otra vez la puerta al infierno, llamándolo esta vez por un nombre más moderno. La civilización que se construyó sobre los cimientos del dolor se enorgullece de sus avances, pero sus raíces siguen hundidas en la misma tierra húmeda donde yacen los cuerpos de los olvidados. Cada ladrillo de los hospitales actuales lleva el eco de los que gritaban en la oscuridad, no para condenar, sino para recordar que la salud no depende solo del cuerpo. También se mide por la capacidad de una sociedad para amar sin condiciones. Cada generación necesita su propio acto de redención. Tal vez la nuestra consista en mirar hacia atrás sin miedo y reconocer nuestras sombras, en aceptar que lo que llamamos locura fue muchas veces el reflejo más puro de la humanidad. Sensibilidad, dolor, desesperación. Quizá aquellos que fueron encerrados no estaban enfermos, sino adelantados al sufrimiento que aún nos gobierna. Ellos sintieron lo que el resto de nosotros preferimos ignorar. Si alguna vez existió una cura en esos muros, fue la resistencia, la obstinación de seguir respirando, de cantar entre gritos, de compartir un pedazo de pan entre desconocidos. La humanidad no fue erradicada por el hielo ni por el miedo. Sobrevivió en los gestos pequeños. Esa chispa diminuta es lo que el tiempo no logró apagar. Y gracias a ella podemos seguir contando la historia. Hoy, frente al espejo del presente, debemos preguntarnos quién es el loco. ¿El que ve fantasmas en su cabeza o el que necesita encerrar todo lo que lo incomoda? El manicomio fue una respuesta brutal a una pregunta mal formulada. Se quiso domesticar el dolor en lugar de comprenderlo. Y en ese intento descubrimos lo que somos capaces de hacer cuando el miedo guía la razón. La sombra que nos dejó aquel pasado no pide venganza, sino memoria. Recordar es la única forma de redimir a los que murieron gritando en la oscuridad. El eco de sus voces
es una advertencia que trasciende siglos. Cada vez que convertimos la ciencia en dogma o la moral en prisión, regresan los muros, las sogas y los cubos de agua helada. Porque el monstruo no era el loco, ni el enfermo, ni el pobre. El monstruo era la estructura que llamábamos civilización. El legado de los manicomios victorianos es el testamento de la fragilidad humana. Nos enseñaron que el dolor ajeno, cuando se ignora, germina en el corazón del poder, y que ningún muro puede contener para siempre el peso del sufrimiento colectivo. Al final, todos respiramos el mismo aire, contaminado por las decisiones de quienes dijeron saber lo que era correcto. La ciencia que olvida el alma termina por desangrarse en sus propias fórmulas. La verdadera cura no llegó en forma de pastilla ni de bisturí. Llegó en la comprensión de nuestra capacidad de infligir dolor y en el deseo de no repetirlo. Los manicomios cayeron, sí, pero sus fantasmas siguen vigilando. Son centinelas que nos observan desde la historia, esperando que no volvamos a construir su prisión con otros nombres. Porque donde haya silencio forzado, miedo al diferente o dolor justificado, allí renacerá su sombra. Así termina la historia de los manicomios victorianos, no como un relato del pasado, sino como un espejo del presente. Sus ruinas no pertenecen solo a los muertos, sino a los que todavía buscan entender qué significa ser humano. La pregunta sigue abierta, suspendida entre los ecos del hielo y el llanto. ¿Cuánto dolor puede soportar una civilización antes de perder su alma? Y cuando ese límite llegue, habremos aprendido lo suficiente como para no volver a llamar cura a la tortura